sin proponérnoslo. Vamos a arrancar esta mesa hoy analizando ese último comunicado que se conoció de la mesa de diálogos entre el gobierno y las disidencias de las FARC, en donde dicen que las disidencias se comprometen a dejar el secuestro. Pero yo quiero llamar la atención sobre dos temas importantes. El primero es que dice así, ¿no? La mesa de diálogo registra la decisión del Estado Mayor Central de las FARC-EP de abandonar la práctica de retención con fines económicos. Es decir, estamos cayendo ya en el eufemismo, la retención, no le llamamos a las cosas por su nombre, que es el secuestro realmente. Y el segundo es abandonar la práctica del secuestro. No van a secuestrar más de ahora en adelante, por supuesto que es una decisión que hay que celebrar porque en Colombia todavía siguen secuestrando, pero ¿y qué pasa con los que están actualmente secuestrados? ¿Quién va a arrancar acá? Pues, bueno, es una muy buena noticia en este final de año. Dentro de también la pregunta, Mari, de qué va a pasar con quienes están secuestrados, pues se está exigiendo por parte de la mesa de negociaciones, por parte del Estado colombiano, quiénes están, los nombres, tener una cuenta exacta, dónde los tienen, desde cuándo, que las disidencias entreguen a estas personas y que sepamos exactamente cuántas personas son, dónde están, porque es algo que en estas alturas no sabemos, ¿no? Que no sabemos cuántos secuestrados tiene realmente las disidencias de las FARC, cosa que es muy grave. Otro punto que me parece muy interesante para resaltar es que dentro de estos alivios humanitarios se comprometieron las disidencias de las FARC a reunirse con las comunidades más afectadas por ellos, en ciertos departamentos como el Cauca, Arauca, Putumayo y Caquetá, ya que las víctimas de la violencia, sus víctimas directas, están exigiendo su presencia y la aceptación de sus responsabilidades en el conflicto en esta zona. Sí, Marisa, y mire que en esa dirección el ministro de Defensa, Iván Velázquez, dijo que hoy se iba a reunir con Camilo González Pozo para que den la información de cuántos secuestrados tiene las disidencias de Iván Mordisco. Ahora lo conversábamos fuera de cámaras con Julio y decíamos, no parece ser que es la práctica más recurrente de este grupo, está más concentrado como en el ELN, pero que se habla de 91 secuestrados por grupos ilegales. Entonces sería muy bueno que hoy se conocieran cuántos tiene estas disidencias, quiénes son, y empezara también un proceso de liberación. Yo creo que tiene un efecto simbólico importante y es un mensaje a la mesa de negociación con el ELN de que ese tipo de acuerdos se pueden lograr. Pues, para mí esto que se presenta pues como un avance, claro, sería positivo que estos señores, comillas, dejaran de secuestrar ciudadanos, no retener, pero al mismo tiempo es un reconocimiento de lo mal que va la paz total. Es decir, antes de que llegara este gobierno al poder, nos decían, esto va a ser casi que pan comido, aquí dentro de 3 meses el ELN ya va a estar con unos ejemplos concretos de paz, vamos a hacer la paz total, una cosa grandilocuente. Ahorita estamos con una de las disidencias de las FARC, ni siquiera con todas las disidencias de las FARC, que es apenas uno de los actores armados, que hay muchos en el país operando, y aparte de eso nos están diciendo es que van a dejar ni siquiera todo el secuestro, ¿no? El secuestro extorsivo, porque parece que ni siquiera es claro si van a dejar, si podrían secuestrar a alguien por motivos políticos, es decir, un logro realmente menor de una organización que insistimos, lo que decía Jorge, pues no pareciera que el secuestro sea su principal forma de financiamiento, sino evidentemente el negocio vinculado a las drogas. Entonces es un avance pírrico que también resuena, yo creo, y es que hay la sensación de que empiezan a destrabarse ciertos bloqueos en las mesas de negociación desde la salida de Danilo Rueda. Sí, eso es cierto también, porque recordemos que con las disidencias de las FARC estábamos en un punto en el que las disidencias se habían parado de la mesa y habían dicho nosotros no vamos a dialogar, pero seguimos en un cese bilateral del fuego. Lo que sí es cierto es que estamos lejísimos de la paz total, ¿no? Pero la paz total sigue siendo un eslogan que está lejísimo de concretarse. Pero coincido en algo también con Julio César, y es que, bueno, estamos hablando de eso en este momento cuando ese debió haber sido también una condición para sentarse a dialogar, que también habíamos dicho es un poco el error con el que se cayó con el ELN. Pero pasemos al siguiente tema, que es lo que pasó en el Congreso de la República con el proyecto que regulaba el uso adulto del cannabis. Finalmente se hundió. Vamos en la 5ª vez en que este proyecto se hunde, aunque en la anterior legislatura estuvo a esto de pasar, tenía las mayorías y de hecho el gobierno nacional y digamos su ponente tiene los votos para aprobar ese proyecto. Entonces, para ir un poco más allá del tema de si es buena o no la regulación, porque sé que en esta mesa están a favor de la regulación todos, incluido Julio César. Como buen libertario, es coherente. Vamos hacia, y les voy a decir una cosa, yo también creo que el camino es la regulación con muchas restricciones, con impuestos muy altos, delimitando espacios y con un componente muy fuerte de salud pública. Pero saltémonos este tema y pasemos a los efectos políticos y
el significado político de que se haya hundido este proyecto que es tan importante para el gobierno nacional, que tiene una agenda progresista? Julio Pues César. a mí me parece dramático casi para los ciudadanos. El gobierno, por un lado, avanza en una agenda legislativa que restringe libertades económicas. No, aquí menos libertad para elegir quién me va a prestar los servicios de salud, menos libertad para elegir cómo me voy a pensionar, menos libertad para contratar y ser contratado en el mercado laboral. Y eso lo celebra el gobierno y avanza lentamente, pero ha avanzado. Y por otro lado, la oposición, el gran triunfo que nos va a presentar de la agenda legislativa de este año es que logró parar un proyecto, quizá el único que ha presentado el gobierno o sectores cercanos al gobierno, Sí. que avanzaba en darle más libertad de acción a los ciudadanos. Hay que entender que el Estado no es una niñera, no es un tutor, no es un papá, y el Estado no tiene por qué decirle a los adultos ni penalizar ni restringir lo que los adultos quieran hacer bien o mal. Eso es otra discusión con su cuerpo. Pero aquí, la agenda legislativa, tanto del gobierno y de la oposición, este año el resumen para los ciudadanos es que tienen menos libertades, y eso me parece un resultado muy malo. Juan Carlos Lozada, que es el autor de ese proyecto, decía que es que esto es un poco responsabilidad del gobierno, que no supo leer el momento político para al mismo tiempo, o sea, 3 días antes de que se entraba a discusión este proyecto en la plenaria de la Cámara, derogara el decreto que regulaba también el porte de estupefacientes en lugares públicos. Pudo haber tenido cierto efecto, pero no me parece que es la explicación total de lo que pasó ayer en la en el Senado, fue esto. Juan Carlos Lozada también acepta que hubo liberales que no lo apoyaron, entonces digamos que La propuesta de archivo era de una senadora de una senadora liberal. Entonces estamos hablando más de la descoordinación dentro de su propia bancada. O sea, él ni siquiera ha logrado tener los votos de los senadores de su bancada liberal, porque el Partido Liberal al parecer está funcionando cada uno por su lado. Entonces, todo responsabilizarlo a la decisión del gobierno, que era además acatar una decisión de la Corte Constitucional, no es la respuesta a todo. Sigue habiendo de todas formas un debate muy moral frente al tema, y creo que ayer lo resaltó el ministro Velasco hablando, bueno, el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillos, el consumo de otras sustancias las tenemos súper normalizadas en las familias, en todo, pero cuando se habla del debate de la marihuana empiezan a salir todo este tipo de moralismos que él criticó fuertemente. Entonces también hay un tema importante en ese sentido. No hay que olvidar que si en el momento en que se votó también hubiera llegado el senador Alex Flores a tiempo, se hubiera aprobado en su momento un senador del Pacto Histórico. Entonces no podemos olvidar ese punto. Yo creo que el Congreso nuestro tiende a conservadurizarse cuando el gobierno es como liberal y progresista. Yo tengo esa hipótesis, uno como que mira eso. Pero en temas... miren, en la legislatura pasada, esta ronda le pasó fácilmente el proyecto de cannabis. Claro, Estaba pero esta igual. era, digamos, el momento. Entonces, yo creo que, por ejemplo, temas como eutanasia, temas como interrupción del embarazo, temas como consumo de drogas, nuestro Congreso en general es bastante conservador. Sí. Y cuando el gobierno quiere ser como muy progresista, el Congreso se repliega porque, digamos, su electorado le reclama un poco ser eso. Y eso termina siendo un equilibrio dentro del Estado que puede tenernos los mejores resultados. La otra lectura, Jorge, es que para la marihuana no hubo mermelada, ¿no? Entonces, esto como es un proyecto que no va a generar más recursos para el Estado. ¿Cómo era marihuana con mermelada? Entonces no le pusieron mermelada a la marihuana. Pero de pronto sí va a generar recursos para el Estado, porque pues esto también podría implicar unos impuestos muy altos. Bueno, entonces vamos a hablar ahora en este espacio, en la mesa ancha, de esa reunión que tuvo ayer el presidente Gustavo Petro con 18 gobernadores. Esos 18 gobernadores que nos estuvieron invitados a ese primer encuentro, en donde el presidente decía: aquí están las fuerzas progresistas, esas fuerzas que me ayudaron a mí a llegar a la presidencia de la República. 18 estuvieron ayer y salieron unos como diciendo, bueno, aquí hubo acercamientos, y otros como el gobernador de Antioquia, que además estuvo hablando hace algunos minutos aquí en Noticias RCN, diciendo: no tuvimos respuesta del gobierno nacional frente a varias inquietudes como minería y seguridad. Arranquemos aquí por Jorge Iván. Pues bueno, el gobernador de Antioquia fue a pedir platica también, entonces yo creo que por ahí se pueden poner de acuerdo. Pidió algo así como 70.000 millones que faltan para la famosa autopista de la montaña, o sea que por ahí pueden encontrar un acuerdo. Ahora, las demandas de seguridad en los departamentos no son las mismas, en cada caso yo creo que ahí sí tiene que haber una respuesta muy concreta y muy detallada en cada apartamento. Y bueno, yo creo que estamos terminando el año un poco en ambiente acuerdo, ambiente concertación. Se ha destrabado un poco la agenda legislativa, el acuerdo con los llamados cacaos, y yo creo que esta reunión hace parte, digamos, de ese espíritu de acuerdo y de concertación que yo creo que es el que necesita el país, incluso el gobierno, para sacar adelante muchas de sus cosas. Muy interesante el guiño de Dilian Francisca, que nunca decepciona.
¿no? Hace un rato hablábamos que ha estado en todos los gobiernos, ha sido cercana a todos los gobiernos y ahora pues no se queda atrás, ¿no? Salió diciendo que todas las asperezas que hubo durante la campaña se acababan, que ahora van a trabajar de la mano, juntos, contentos. Entonces eso quiere decir que el partido de la U muy seguramente pues va a estar apoyando las reformas el próximo año y que ahí hubo un acercamiento importante. Pues tenemos ahora gobernadores o más bien departamentos de la primera A que se reunieron primero con Petro y ayer fue la reunión de la segunda división de departamentos, ¿no? Departamentos de primera categoría, los que son cercanos ideológicamente al gobierno, políticamente, y departamentos de segunda categoría, los que se reunieron ayer. Me parece que el mensaje ya se dio. Es decir, que haya habido 2 reuniones ya manda un mensaje, pues que aquí va a haber un tratamiento diferencial para unos y para los otros. Y ayer lo que seguramente sucedió es que si no hay un alineamiento con el gobierno, si no se reduce ese ambiente de crispación, que es lo que vivimos durante los últimos meses de gestión de los actuales gobernadores, pues seguramente las relaciones y por lo tanto el flujo de recursos hacia los departamentos, que es al final lo que les importa a los señores gobernadores, pues se va a ver perjudicado. Ese mensaje ya ocurrió y es un mensaje triste para la ciudadanía, en donde debería haber una neutralidad del gobierno central, independientemente de quién sea el gobernador, pues deberían ser tratados los ciudadanos con igualdad. En todo caso, ayer salió la consejera para las regiones a decir, muy a pesar de ese mapa que en algún momento publicó el presidente Gustavo Petro, que aquí no había gobernadores verdes, azules, amarillos y que ellos no hacían ningún tipo de distinción. Pues yo creo que eso se va a ver en las negociaciones cuando se empiezan a aprobar los planes de desarrollo. Es un poco lo que dice, digamos, ahí están los mensajes simbólicos, están las discusiones, pero la realidad del compromiso del gobierno nacional con los departamentos se va a ver en la elaboración de los planes de desarrollo. Sí. Entonces, muchas de las obras de los planes de desarrollo departamentales se tienen que financiar con recursos nacionales. Ahí es donde se va a ver. Ahí es donde empiezan las verdaderas Vamos a ver negociaciones. cómo tratan ¿Y saben Antioquia, qué? que es el departamento, comillas, más opositor del país. Y hablando de Antioquia, pasemos también a Medellín, digamos, para enlazar un poco esto, que ya avanzamos en esta reunión con los gobernadores, pero todavía no ha habido reunión con los alcaldes, ¿no? A los alcaldes, ¿será que ahí todavía el presidente siente que las fuerzas están completamente en contra suya? Solo con Carlos Fernando Galán, y además fue un encuentro en Dubái, ¿no? Que era fundamental esta reunión Bogotá, Gobierno Nacional, pero sí está bastante atrasada esta reunión con los alcaldes locales. También una cosa que va a cambiar mucho el próximo año es las fichas precandidaturas a la presidencia, Sí. que vamos a volver ahí a reconfigurar Pero, los aliados y los pero Marisa, que ya que lo salen, dice, sería vienen bueno muchos. una reunión del presidente con los alcaldes todos, de las claro que Esa principales foto de ciudades. ciudades. Para Petro cerrar. con Fico, pues vamos a ver si pasa. Yo creo que le están apostando que ninguno de los dos quiere tomarse foto con el otro, por ejemplo. Entonces, ¿Y hay con fotos, Eder? quién sabe.